guerrerosesme.blogspot.mx. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Reciban un saludo fraternal del Comité Central, de las comisiones autónomas que estamos aquí presentes en esta asamblea de informe y toma de protesta, de los compañeros que van a estar en este periodo al frente de esta división, de las más combativas, la división de Tepuztepec, compañeros. Un reconocimiento a todos ustedes por estar aquí, por cumplir lo que dicen nuestros estatutos. Y además nos da un enorme gusto que en esta asamblea esté también un compañero que su nombre va a pasar al igual que todos nosotros con letras de oro en este Sindicato Mexicano de Electricistas, Miguel Márquez Ríos. Lo único que hemos hecho durante todos estos meses, ya más de 3 años, es cumplir lo que dice el estatuto, compañeros. Felipe Calderón no buscaba acabar con Luz y Fuerza del Centro, que Luz y Fuerza no es una empresa, Luz y Fuerza es una industria, y aquí empieza el proceso en la generación de electricidad, la transmisión, transformación, distribución y venta. Esa es una industria. Entonces no buscaba acabar con la industria, buscaba acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, un sindicato nacionalista, un sindicato de izquierda, un sindicato que se ha opuesto a la privatización de la industria eléctrica, un sindicato que tiene el mejor contrato colectivo de trabajo de todo el país, compañeros. Pero en ese contrato están las luchas de más de 98 años en este país. ¿Qué dice el artículo 135 del estatuto? Dice: disolución forzada. Si la disolución del sindicato no fuere producto de la voluntad de sus agremiados, ejercida libremente, sino fuere forzada por la presión patronal, legal, de las autoridades civiles o militares, de organizaciones, bandos o partidos de tendencias distintas a las sindicales, etc., la Asamblea General o los organismos representativos, si no fuere posible convocar aquella, se abocarán al caso a fin de hacer todo lo que esté en su mano antes de permitir la disolución y el abandono de nuestros objetivos. Dice: no podrá haber liquidación en caso de disolución forzada, cualesquiera que sean las circunstancias de presión exterior o el despojo que de sus propiedades pudiere sufrir el sindicato. Los miembros de él seguirán considerándose como tales y teniendo al sindicato como legítimo poseedor de todos los bienes muebles e inmuebles, fondos de valores, etcétera, que han sido producto directo del trabajo de sus agremiados. Por eso mi reconocimiento a todos los compañeros de la división de Tepuztepec que no se liquidaron, y a los jubilados que están aquí luchando con nosotros, pero sobre todo a nuestras familias, compañeros, porque aquí está el triunfo ya del Sindicato Mexicano de Electricistas. Calderón utilizó a unos esquiroles como caballos de Troya, que los compró por unas migajas con dinero para acabar con este sindicato. Utilizó el ejército, a la marina, a la PFP, utilizó a los medios de comunicación como Televisa, TV Azteca, Milenio, todas aquellas plumas que escribieron en contra del SME, hoy no abren la boca. Esos líderes de opinión se quedaron como líderes de cartón, compañeros. No han dicho nada de esta sentencia. Es una sentencia que la debemos de tener todos, compañeros, porque esta sentencia es histórica. La última sentencia de esta naturaleza fue en 1938, cuando una huelga de los petroleros hizo que Lázaro Cárdenas, un michoacano reconocido, valiente y heroico, nacionalista,
expropiara la industria petrolera para los mexicanos. Y entonces aquí la sentencia que logramos en estos 3 años, había que aguantar, compañeros, para demostrar que Felipe Calderón estaba violando la Constitución, que había violado la ley, los tratados internacionales. Por eso todos se volcaron para que la gente fuera a liquidarse. Ni siquiera fue una liquidación, fueron a una renuncia voluntaria a tu derecho al trabajo. Tú no puedes renunciar a tu único patrimonio que está en el artículo 123 constitucional, que ese artículo es un triunfo de la Revolución Mexicana, establecida en la Constitución desde 1917, producto de huelgas históricas, como la huelga de Cananea en 1906, como la huelga de Río Blanco en Veracruz, los textileros en 1907, como la huelga del ESME de 1916, y las huelgas que se inscribieron en todo el país, donde hubo muchísimos obreros asesinados por el régimen de Porfirio Díaz. Por eso se inscribe el 123, y de ese 123 se establece entonces la Ley Federal del Trabajo, los contratos colectivos de trabajo. Por eso hace unos días esta sentencia se le restregó la jeta a Javier Lozano ahí en la Cámara de Senadores, categóricamente. Era el que salía y decía, como ya se había decretado la extinción de Luz y Fuerza, dice, por ende, ya se acabó el contrato colectivo, si ya nada más al sindicato le hace falta su acta de defunción. Así salía y decían los medios, porque así es este tipo. Se siente muy valiente atrás de las pantallas, con el ejército, pero ya de frente es cobarde. Le di un saludo de los 44,000 trabajadores de nuestras familias, digo, hácelo extensivo al Ejecutivo Federal, a Felipe Calderón, que le haga extensivo el saludo de todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hemos aguantado 3 años, más de 3 años. Nos cambiaron nuestro futuro de vida, el de nuestras familias. Hay familias que se desintegraron, hay compañeros que se suicidaron, hay compañeros que han encarcelado, compañeros que nos han golpeado, compañeros que nos han hecho un daño moral terrible. Le hicieron creer a la sociedad que éramos lo peor de este país, que por nuestra culpa era la crisis financiera. Todo eso hoy se lo va a tener que tragar Felipe Calderón y esa oligarquía que hoy gobierna. Y no buscamos venganza sino justicia, compañeros. Y la justicia ya está aquí, ya llegó. Esta sentencia dice el colegiado del circuito en materia laboral. Los 3 magistrados votaron a favor de este proyecto, donde dice que es improcedente terminar las relaciones individuales y colectivas a partir de las causales de causa de fuerza mayor y caso fortuito. Dice, no se cumplen esas causales. La causa de fuerza mayor es algo que está por encima de la voluntad del patrón, algo que viene de la naturaleza, como un terremoto que llega y se acaba la presa, se inunda la planta, se acabó. ¿A quién le reclamas que te instalen? Pues ya no. Y eso no era previsible, no puedes predecir un terremoto. Y hasta todavía le dicen, los magistrados sacan el diccionario y le dicen, mira, esto es lo que dice, esto es lo que se entiende, por eso es improcedente, no procede terminar relaciones individuales y colectivas. Y sí, caen los 2 supuestos de la sustitución patronal, donde dice la actividad económica se siguió dando de manera ininterrumpida, con la misma infraestructura que tenía Luz y Fuerza del Centro. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad es el patrón sustituto de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Así lo dice la sentencia. Al final, esta es una prueba muy contundente. Dice, consecuentemente, al resultar el auto reclamado violatorio
de derechos fundamentales, procede a conceder al sindicato, y esto es nada más para que lo escuchen los que andan ahí con Jorge Sánchez, que andan trayendo con la zanahoria, dice, procede conceder al sindicato quejoso y a sus agremiados el amparo de la justicia federal solicitado para el efecto de que la responsable lo deje inobstante y dicte otro, en el que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, estime que la acción ejercida resultó notoriamente improcedente y que sí se dio la sustitución patronal con la Comisión Federal de Electricidad, resolviendo en plenitud de jurisdicción lo que legalmente proceda. ¿A quién ampara y protege? Al Sindicato Mexicano de Electricistas. Aquellos metieron amparos, los sobreseyeron. Incluso en este amparo sobreseyeron de aquellos compañeros que todavía en el proceso de 2010 a la solución fueron a liquidarse, porque todavía hubo varios que se fueron a liquidar, que no aguantaron, que creyeron en las mentiras del gobierno, y eso los deja fuera el amparo. Protege la justicia al Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué es lo que sigue? Hacer valer esta sentencia, hacerla valer. Por tanto, vamos a pedirle a nuestro compañero Andrés Servín que prepare un documento para que el próximo lunes, con todos los compañeros de la división de Tepustepec, jubilados, trabajadores y nuestras familias, se lo lleven al que esté de superintendente en la planta y decirle con la sentencia en la mano: aquí está el documento, está la sentencia, para que podamos iniciar el proceso de reinstalación de todos los trabajadores de esta planta hidroeléctrica de Lerma, compañeros. Ese mecanismo ya lo hicimos en Cuernavaca, con Héctor Salazar Porcayo. Se le fue a entregar el documento, la sentencia, dice: yo soy el representante aquí, la Corte dice que tú eres mi patrón ahora, te vas a ser responsable de las obligaciones obrero-patronales y necesitamos empezar el proceso de reinstalación. Hay que apretarlos, compañeros, tienen que dar una respuesta. Y además aquí, pues está en el contrato colectivo de trabajo el tema de la prestación del servicio público, algo que decían ellos que era improcedente para los que estaban fuera de la zona de luz y fuera del centro, no les querían pagar el tema de la prestación de la energía eléctrica. Hoy vamos a estar dos sindicatos en la misma Comisión Federal de Electricidad. Un sindicato malo y charro, que es el SUTEP, y un sindicato bueno, democrático, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Compañeras y compañeros, eso es lo que sí. Aquí hay que restablecer y organizar al pueblo, compañeros. Dicen que no tienen agua, tienen una semana. Deben de estar poniendo en este momento la luz para que se restablezca el bombeo, compañeros, no puede ser. Pues esto es toda la zona es de Tepustepec. Pues siempre se ha mantenido así, pero hay que hacer un trabajo político para que la gente se sume. Pues si ya aguantamos, ya no tenemos miedo, compañeros, si hoy tenemos la razón, aquí nos está dando la justicia. Un poder, que es el Poder Judicial, nos está dando la razón al Sindicato Mexicano de Electricistas. No tienen ya para dónde hacerse. Estos hoy empezaron a decir de que ya se impugnó. No procede ninguna impugnación. Lo que procedió fue una revisión que metió en SAE a la Corte. Dice: oye, es que hay que revisar porque pues hay temas de constitucionalidad. Este amparo en 2 ocasiones se solicitó que lo atrajera la Corte. Primero la PGR le dice a la Corte: oye, trae el amparo y resuélvelo tú, porque tiene temas de constitucionalidad y es un tema relevante para el país. La Corte dijo: no hay tema de constitucionalidad, son temas de legalidad y lo tiene que resolver el colegiado. Nosotros también solicitamos como sindicato que lo atrajera la Corte, porque no confiábamos en ese colegiado. Ese colegiado fue el mismo que sentenció la inexistencia de la huelga del sindicato minero de Cananea. Después de 5 años en huelga,
dijeron es inexistente la huelga por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Vamos a correr la misma suerte. Por eso le dijimos a la Corte a traerlo, porque hay temas de constitucionalidad. El servicio público, la actividad estratégica, le corresponde al Estado mexicano proporcionarlo de acuerdo al artículo 25, 26, 27 y 28 de la Constitución. El patrón de los trabajadores no es Felipe Calderón, es el gobierno, compañeros, es el Estado. Y también hubo una reforma en derechos humanos en la Constitución, el artículo primero, donde los derechos laborales ya están a rango constitucional. Y los convenios internacionales que México tiene firmados, como el convenio 87 sobre libertad sindical, convenio 98 de la contratación colectiva, también México los tiene firmados ante la Organización Internacional del Trabajo y otros tratados. También se estaba violentando, por eso le dijimos a la Corte a traerlo. Tienes que revisar todo ese marco legal antes de emitir una sentencia. Afortunadamente salió, pero gracias a la movilización, al último plantón que hicimos en el Zócalo en septiembre, que nos trepamos ahí, que se nos fueron como perros con los medios, incluso hasta el jefe de gobierno dice, pues yo ya no juego, dice, agarro mis canicas y me voy, como niño chiquito, ¿no? Pues llevamos 3 años, compañeros, rifándonosla para que se restablezca la legalidad de Estado de Derecho. Después hablé con Marcelo Ebrard, dice, bueno, pues a ver qué se avanza. Pues avanzamos con una sentencia que resuelve el fondo del conflicto, compañeros, el fondo. Había 2 formas de resolver el fondo. Uno, creando un nuevo organismo público descentralizado y transferirle toda la infraestructura de Luz y Fuerza, porque estaba ahí con un convenio en comodato firmado entre el SAI y CFE ante un notario público. Esa era una forma, crear un nuevo organismo, y la otra, que CFE fuera el patrón sustituto de los trabajadores, y así lo dice el contrato colectivo. Lea la cláusula 115, dice que si en el futuro Luz y Fuerza se extinguiera por alguna o cualquier razón y se crea otro organismo, fuera Comisión Federal de Electricidad, sería responsable de las obligaciones obrero-patronales de los trabajadores y de los jubilados. Por tanto, compañeros jubilados, con la lucha que hemos venido dando, con la aportación de por lo menos entre 25 y 30 jubilados de esta división de los 115, con eso ha sido suficiente para aguantar y llegar hasta acá, compañeros, a poder decirles, compañeros jubilados, que su aportación de ustedes no los hemos defraudado. Hoy Felipe Calderón, el gobierno que va a entrar, tiene que etiquetar el dinero para pagarles su jubilación en términos de la cláusula 64 el año que viene y todos los demás años, porque siempre va a existir en este país el Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Siempre va a existir, porque no somos un sindicato de empresa. Hicieron creer que éramos un sindicato de empresa. Somos un sindicato de industria, compañeros. Y nace el SME en la industria eléctrica con empresas extranjeras. Entonces, pública o extranjera, será la industria eléctrica y será la materia de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque lo que sigue es restablecer el orden constitucional y darles la pelea de todo, compañeros. Es nuestra zona de trabajo, es nuestra materia de trabajo. Hay un convenio firmado entre los 2 sindicatos desde 1985. La fibra óptica de Luz y Fuerza forma parte también del convenio que firmó el SME con este gobierno y está vigente, compañeros. Es darles la pelea y restablecer la industria eléctrica para los mexicanos, como dijo Adolfo López Mateos. La lucha no ha acabado, compañeros, la lucha va a seguir por nosotros y por nuestras familias y el futuro de este país, camaradas. Y esa pelea la vamos a dar. Hoy con esta sentencia, que es histórica la sentencia, es un triunfo del movimiento obrero en este país. Con esto le
decimos a la clase trabajadora que por muy grande que sea el enemigo, si es el gobierno o cualquier patrón, por mucho dinero que tenga, utilizando las Fuerzas Armadas, utilizando los poderes del Estado, si nos mantenemos unidos y firmes en nuestra convicción, y lo que jamás va a tener el patrón o el gobierno es lo que a nosotros nos sobra, compañeros, se llama dignidad, y la dignidad no tiene precio, y estamos de mucha dignidad los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Con esto, que hay que hacerlo valer, les decía, le empezaron a dar vuelo en los medios, que ya impugnó, que la Junta impugnó y que no sé qué tanto, ya no tienen para dónde hacerse. El equipo de transición del gobierno que va a entrar el 1 de diciembre, le acaba de decir a Gobernación, ¿sabes qué? Me dejaste una papa caliente con los electricistas. Ya no te metas, dice, ya me voy a hacer cargo yo para etiquetar los recursos necesarios. Dice, tenemos que resolver el conflicto del SME. Pues lo tienen que resolver, compañeros, no les queda otra ya no les queda otra, tienen que resolver. Estamos trabajando en cuantificar, porque hay que llevar a la Cámara de Diputados que etiqueten los recursos para la jubilación, para lo que es la nómina de los trabajadores, y además vamos a cuantificarles para decirles en 3 años nos deben tanto. Salarios caídos, y además tienen que pagar las cuotas obrero-patronales al Seguro Social, compañeros. O sea, todo eso tiene que ser, pero lo vamos a hacer con la unidad y la participación. Les pedimos a todos ustedes que hagamos la labor con todos los compañeros que están en la resistencia para que le demos un apretón los días que vienen, el lunes aquí en la planta, sin engancharnos. Vamos a hacer en el marco de nuestro derecho democrático ir a pararnos ahí. Aquí está el oficio, venimos a entregársela con una copia de la sentencia y vamos a esperar respuesta los días que vienen para que empecemos el proceso de reinstalación. ¿Qué tienen que hacer con los trabajadores que tienen ahí? Pues a regresarse a su zona. Claro. Quien es primero en tiempo es primero en derecho, compañeros. Pues no somos abogados, pero no somos tontos. Y fue primero el SME, compañeros. Primero fue el SME. Estos de la CFE, cuando ganábamos un incremento salarial no se los daban al otro día a ellos. Cuando ganábamos una prestación al otro día se los daban a ellos. Y todavía de esquiroles estos. Pues ya le damos un mensaje muy claro, nosotros vamos a hacer lo propio. Y el día miércoles que lo vamos a plantear, y ya lo adelanto con ustedes, que podamos ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos que entregarle un documento a la Corte para decirle, en 2 ocasiones no quisiste atraer el tema porque dijiste que no había temas de constitucionalidad, que solamente de legalidad. Y los temas de legalidad, la última instancia es el colegiado, compañeros, ya no hay más para arriba. Por tanto, tienen que desechar el recurso de revisión. O si le quieren entrar al debate, pues entonces tienen que entrarle al debate sobre si Calderón cumplió con la formalidad de la ley para emitir un decreto que es inconstitucional. Y entonces les damos la pelea que repongan a luz y fuerza del centro completito, como estaba en el 2009, compañeros. Íntegra, completa. O la Corte va a resolver. Ya no tienen otra, o la beben o la derraman, compañeros. Por eso estamos hoy aquí y estamos contentos, porque después de más de 3 años que nos daban por muertos, que ese golpe nos tumbó, nos pusimos de pie, nos organizamos, empezamos a pedirle la solidaridad al pueblo de México. Mucha gente fue indiferente, hasta en la misma comunidad. Decían, qué bueno, se lo merecían, ganan mucho, son unos flojos, todas las tarifas eléctricas son caras por culpa de ustedes. Y ya que les empieza a llegar el ramalazo en su recibo de luz, dice, oye, ¿cómo le hacemos para no pagar? Hay todavía algunos empresarios, dice, oye, échanos la mano porque mira, llegó un recibo de quién sabe cuántos millones le paguen. Pues no, que no, que la empresa de clase mundial era una maravilla. Se acaba de quemar la subestación a Colman hace unas horas.
hay apagones por todos lados. ¿Dónde está la empresa de clase mundial? Pues si nosotros fuimos primero que ellos, compañeros, si los electricistas les enseñaron a aquellos, si nuestros jubilados son los que construyeron estas hidroeléctricas, la de Necaxa, las líneas de transmisión, ¿quién llevó la electricidad por primera vez al Distrito Federal? Fue Lunda American Light Power Company, compañeros, después fue Luz y Fuerza del Centro. Estos creen que no sabemos la historia de la industria eléctrica en este país. Se equivocan. Se equivocó Felipe Calderón. Él sí se va a largar. Le faltan unos días. Pero además Calderón, pues es el responsable de todo esto. De este quebranto al erario público que va a costar el chistecito en varios millones, miles de millones de pesos. El responsable es Felipe Calderón. Y esta sentencia fortalece las quejas que hemos metido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Organización Internacional del Trabajo. El responsable de la violación a derechos fundamentales de los electricistas se llama Felipe Calderón. Como funcionario público, tienen 5 años para fincarles responsabilidades. En la Constitución en ninguna parte a un presidente le dan fuero después de que deja de ser presidente. No tiene. Y entonces no pedimos venganza sino justicia. Así como ha abierto cárceles por todos lados, estos funcionarios merecen estar ahí, compañeros. Por tanto daño que le han hecho al ESME, a los mineros, a Mexicana de Aviación, a miles de familias en este país, todo el saqueo que han hecho de los recursos públicos, todavía yendo a rescatar a los españoles, dándoles contratos en Pemex. ¿Y quién genera empleos aquí, compañeros? Acá te suben la gasolina, te suben la electricidad, te suben todo. No hay empleos. Están trayendo todo hasta para comer desde otros países. Y aquí los campesinos muriéndose de hambre. Eso no puede ser, compañeros. Por eso la lucha de desde 3 años ya nos enseñó a tener una visión más amplia de cómo está el país. Hay compañeros que han ido a recorrer todas las partes de la República, desde el norte hasta el sureste. El ESME se ha vinculado con otros movimientos y otras luchas. Y lo hemos dicho, solamente unidos vamos a poder restablecer lo que por derecho nos corresponde, recuperar nuestro campo mexicano, recuperar la educación pública. Mi reconocimiento a los normalistas de Michoacán que están luchando por que prevalezca la normal, abierta y pública aquí en el estado de Michoacán, que hemos observado cómo han estado reprimiendo a cualquier movimiento social. Pero ni sus balas ni sus toletes van a defender a un país, compañeros, que está con sed de justicia, con sed de igualdad, con decir ya basta, ya estamos hasta la madre de esta política económica neoliberal que nada más está explotando a los trabajadores y al pueblo de México. Muchos no pensaban que el golpe al ESME era el preámbulo a la reforma laboral. Hoy que ya aprobaron los senadores y los diputados, pago por horas, 8 pesos la hora, contratos por 1 mes, por 3 meses, que el patrón te despida cuando se le hinche la gana, sin necesidad que te notifique, quitar la lista de las enfermedades de trabajo y dárselas al secretario de Trabajo para que con su consejo técnico diga cuáles sí son los accidentes de trabajo. Y fueron priistas y panistas. Claro, priistas y panistas, y el verde ecologista, y también los del panal de la maestra. Todos ellos son enemigos de la clase trabajadora. Pero ya regresó la iniciativa a la Cámara de Diputados. Allá hizo otra batalla. Hoy me reuní en la mañana con dirigentes de varios sindicatos y varias confederaciones y federaciones. Y todos decían, no cabe duda que nos has dado un ejemplo de lucha y de dignidad a los electricistas. Dice, les pedimos disculpas y perdón porque en 3 años no hemos hecho nada para ayudarles. Pero hoy tenemos el problema ya todos. Pues sí, ya lo tenemos todos. Nosotros tenemos 3 años y días luchando. ¿Y ustedes a qué horas? Y entonces tenemos ya programado, el lunes le caemos una parte de dirigentes con otras organizaciones al Congreso. Y el día miércoles por la tarde
una gran convención nacional de trabajadores para preparar la movilización y estallarles la huelga el 20 de noviembre, el día del aniversario de la Revolución Mexicana. ¿Cómo defender el 123 con la huelga y la movilización, compañeros, en todo el país? A esto no los vamos a dejar que se vayan. Y aquí la desigualdad, y todavía la autorizan al gobernador, endeudar al Estado con otros 25,000 millones de pesos a Michoacán. Y como tienen el control de los diputados priistas, panistas, están aprobando endeudar al Congreso michoacano, al Estado, con otros 25,000 millones. ¿Para qué? Para comprar más patrullas, más tanques, más toletes, más armas, para seguir reprimiendo al pueblo, compañeros. Por eso hay que organizarnos. Y hoy el ESME aquí en Michoacán, con los maestros, con los jóvenes que están luchando también, tenemos que crear un gran polo. Somos un factor de lucha, de movilidad, para poder avanzar en que se respete, no nada más, no les estamos pidiendo más, que respeten lo que está en la Constitución, compañeros, nada más. Y esa lucha la tenemos que dar todos juntos. Por eso hago un llamado a los compañeros de esta división de Tepustepec. Hay compañeros que se han alejado, jubilados, trabajadores, a nuestras familias, pero es momento de integrarnos todos, de dejar nuestras diferencias allá afuera, de ubicar el momento histórico que estamos viviendo. Y habrá momentos para poder decirnos aquí nuestras cosas una vez que estemos trabajando y que recuperemos nuestra vida democrática en el sindicato. Hoy el momento histórico lo apremia de poder avanzar y darle vigencia al contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo le damos vigencia? Trabajando, compañeros, ejerciéndolo. Y tendrá que ser con la movilización, con la acción organizada, con disciplina. Estamos con lo que dice en el estatuto en un momento de emergencia. Y entonces tenemos que tomar toda la disciplina necesaria para poder hacer que este triunfo que nos dio la Corte lo hagamos realidad. De los otros, ya se fueron. Hoy me dijeron que anduvo Jorge Sánchez en la Junta Federal, lo acompañaron 500 gentes, iban unos jubilados, la mayoría jubilados de la gente que él metió en su momento, pero pues ya que les dice, no, es que se me van a dar la empresa. Y luego ya después saca un volantito y dice, bueno, ya con la sentencia que le dieron a Martín, dice, ya nadie perdió, dice, ganó el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque ganan ellos y ganamos también nosotros. Qué inteligentes nos hicieron su mamá, ¿verdad? Ganó el ESME, y el ESME está aquí, compañeros, somos nosotros los que nos hemos rifado en estos más de 3 años. Y tenemos perfectamente las listas de quiénes somos, compañeros, los que hemos dado la cara, los que hemos estado en las marchas, los que hemos pasado toda esa campaña de linchamiento del Estado. Aquí estamos, y por nuestras familias este sindicato va a triunfar, compañeros. Logramos con la lucha de nosotros la libertad de Miguel Márquez Ríos. Todos en las marchas, en Gobernación, en PGR, visitando, haciendo mítines, volanteando, sacando firmas, el plantón, sus pancartas en todos lados, la libertad de los presos políticos. En unos días más tienen que salir los 10 compañeros que están en el reclusorio Oriente, son inocentes, compañeros, y que estén con nosotros para poder alcanzar el triunfo que merecemos, porque lo merecemos, compañeros. Tenemos la razón histórica y hoy tenemos la razón jurídica. No nada más lo dice el sindicato, sino aquí está el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Los que traicionaron al ESME, ahí están. Uno, que fue el que inició todo el problema, Alejandro Muñoz, ahí está. Ayer salieron sus gentes a decir que, como el lunes me citaron a la audiencia con él, a las 10 de la mañana, pero pues tuve otra cosa más importante que ir a la audiencia, pues que voy, me citaron porque quieren que mi declaración para que él pueda salir. Entonces, como no fui, ya pusieron otra para el día 12 de noviembre, y como ese día tenemos una actividad, pues vamos al año que viene, y ahí está, y así nos vamos a llevar. Así él se aventó con el gobierno desde el 2010, una averiguación previa que pusieron en mi contra y varios de la dirección. En 3 ocasiones soltaron órdenes de aprehensión. Cuando lo llevamos a declarar,
siempre decía que estaba enfermo y no se presentó jamás a declarar, y el juicio entonces fue dando largas y largas, pero sí autos de formal prisión, ficha, y todos nos quitaron nuestros derechos hasta para ir a votar el 1 de julio. Todo el Estado persiguiéndonos a nosotros para dejar sin representación al sindicato. Afortunadamente, todos los que estamos aquí, hay muchos secretarios generales en este Sindicato Mexicano de Electricistas para alcanzar la victoria que todos estamos mereciendo, compañeras y compañeros. Ya le aguantamos, ya aprendimos y no tenemos miedo. Por eso me da un enorme placer estar aquí en Tepuztepec. Ya no pude llegar en la mañana a la división El Oro a la asamblea, están mis compañeros de su comité, un reconocimiento por también estar dando la lucha en el oro. Programaremos alguna otra visita. Tuve una reunión temprana, por más que le apuramos ya no pude salir del Distrito Federal temprano, pero tenía yo que estar aquí en la división de Tepuztepec, una división que por siempre, desde que era yo subsecretario general de la división de Juandó, aquí estaba yo con ustedes. Aquí estamos, compañeros, y vamos a regresar con el triunfo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esa hidroeléctrica tiene que seguir funcionando. Me acuerdo cuando llegué a divisiones, la habían abandonado los administradores. Llegamos y le empezamos a sacar recursos para poder hacer todo lo que se hizo ahí de las casas club, recomponerlas, los patios, meterle dinero a la propia planta, mejorar cuestiones de trabajadores de obra determinada planta, restauración de algunos que se hicieron. Logramos echar para adelante el centro de capacitación que se hizo en Tepuztepec, el comedor, perfectamente, que está la señora del comedor aquí presente, todos los que estuvieron ahí mucho tiempo. Esta planta está bellísima, varias ocasiones tuvimos eventos, aquí nos quedábamos en Tepuztepec, porque somos gente así, honesta, sencilla y gente muy valiente que sigue defendiendo al Sindicato Mexicano de Electricistas. Enhorabuena, compañeros jubilados, trabajadores en la resistencia, a sus familias, y un amplio reconocimiento a su comité que hoy toma posición este año. Van a contar con el respaldo del Comité Central de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la resistencia, compañeros! ¡Viva nuestros presos políticos! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva la división de Tepuztepec! ¡Viva la división de Tepuztepec! Muchas gracias, compañeras y compañeros. guerrerosesme.blogspot.mx